La corriente resuena con el río Catatumbo. Isabel vive con 45 perros y 18 gatos. Ni el miedo la hace huir en búsqueda de un lugar seguro, ni el temor a que los actores armados toquen a su puerta y la amenacen. Yo no me voy a mover, insiste Isabel. No voy a dejar a mis animales. Sus vecinos, incluso su marido, salieron asustados de La Gabarra, un corregimiento de Tibú, al norte de Santander. A Isabel solo la rodean las más de 60 mascotas que ha rescatado. Todos se fueron, pero yo no fui capaz de dejarlos solitos. Espero que nadie venga a decirme que debo irme. El miedo mío es que tiren bombas y que en donde tiren una aquí y explote, yo estoy afuera con los animales. O que pase un grupo armado y arremetan contra uno. Ese es mi miedo, que me maten mis animales o que me maten a mí. Porque si yo muero, ¿quién los va a cuidar? Yo he luchado muchísimo con mis animales y me he enfrentado a muchísima gente por ellos para yo venir a dejarlos abandonados. Mientras que no vengan acá ningún grupo a decirme que me vaya, yo no me voy. Porque yo me puedo ir y pueden sacar los animales del refugio y los que quedan en la calle, ¿quién los va a ayudar? Así como el marido de Isabel, han sido miles quienes han salido del Catatumbo. Aproximadamente 54.000 personas han dejado sus hogares, cultivos, tierras y animales por miedo. Cúcuta, la capital del norte de Santander, se ha convertido en la principal receptora de personas desplazadas. Allí han llegado más de 24.000 hombres, mujeres, niños y jóvenes, con el consuelo de encontrar alivio a sus angustias y con la esperanza de regresar pronto a sus terruños. A Tibú y Ocaña también han llegado miles con la vida a cuestas. El miedo de estar sola prácticamente porque ya todas las personas se estaban saliendo de su casa y quedamos muy poquitos habitantes. Entonces yo decidí pues salirme con mis 2 niños porque uno no sabe en qué momento se presenta un conflicto de eso y si uno está en el medio pues uno también corre peligro y más uno, los niños, uno ya ha vivido algo pero los niños apenas están empezando a vivir. Salir con lo que se pueda, con la vida en una maleta, dejar los animales atrás, huir o como Rosalba lo cuenta, dejar todo botado. Nosotros no queríamos salir de allá de la vereda porque nosotros decimos pero es que nosotros no debemos nada porque tenemos que huir. Entonces seguimos así seguimos, nos seguimos aguantando, pero entonces ya lo último, ya miramos que ya no pudimos seguir más, entonces ya nos llegaron el momento y sí te necesitaban el puesto desocupado porque ya esto entre más días más duro, entonces no hicimos más sino agarrar y dejar todo botado. Nos daba lástima y nos batía el alma porque dejamos todo, animales del patio, animales del potrero, dejamos todo lo que teníamos nosotros. Y es que se deja todo botado para no perder la vida, que es lo más valioso. Al momento de grabar este episodio, el 10 de febrero, las muertes en la región de Catatumbo ya sumaban más de 80 desde el 16 de enero, según la Defensoría del Pueblo. 8 firmantes de paz han desaparecido. De estos, 6 fueron encontrados muertos. La grave situación humanitaria en esta región también se ve reflejada en las 25.000 personas que permanecen confinadas en zonas rurales. El Catatumbo atraviesa una de las peores crisis humanitarias en el país en décadas. Pero también hay que ir décadas atrás para entender mejor lo que pasa en esta región fronteriza con Venezuela y que abarca los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Jacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata. Juana Fanador, analista política y panelista de La Mesa Ancha, nos menciona que muchos municipios de esta región han sido foco de conflicto armado colombiano desde los años 70 del siglo pasado. Estas zonas en las que se han generado la mayor parte de desplazamientos y los municipios donde se ha desplazado la mayoría de la gente son municipios que han sido focos del conflicto armado desde los años 70. Recordemos que el paro del nororiente de 1987 fue una enorme movilización social que congregó a más de 120.000 campesinos de la región del Catatumbo, según datos de la Comisión de la Verdad, con el fin último de exigir al Estado mayor inversión social. Como resultado de esto, vinieron la violencia política, la represión y luego la arremetida paramilitar. Si bien la actual situación de crisis humanitaria es resultado de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las antiguas FARC, hay un acumulado de agravios y de olvidos que hacen que nos preguntemos por la responsabilidad y por la deuda histórica del Estado colombiano, que se ve reflejada en la laxitud que ha tenido frente a los actores armados que hacen presencia en la región, y también se hace evidente esta deuda en la lógica extractivista que ha tenido el Estado en el Catatumbo.
La presencia extractivista del Estado en el Catatumbo a través del petróleo ha sido enorme, la presencia de Ecopetrol, que no ha reinvertido y no ha dejado nada. Pues vamos, sacamos todo lo que podemos del Catatumbo, pero el Catatumbo no le queda absolutamente nada, que es lo que pasa en otras regiones del país, donde se configuran también estas nuevas formas de conflicto armado, que llegan estos grupos armados en este momento por la no implementación del acuerdo de paz y se toman estos espacios. El Catatumbo llevan décadas pidiendo vías, pidiendo infraestructura, cosa que el Estado nunca ha querido invertir. En el paro del nororiente, cuando la comunidad paró durante 3 días, lograron llegar a una serie de acuerdos en los que se suponía que iba a haber acueducto, alcantarillado, red eléctrica, vías, pero en esa época los mandatarios que estaban en el Catatumbo, los gobernadores, insistían en que no había presupuesto suficiente, presupuesto que el Estado nunca cumplió y nunca participó para saldar esas deudas históricas de extracción al máximo. Después, además de la extracción, represión. No olvidemos que al movimiento campesino del Catatumbo, durante diferentes décadas y momentos de la historia colombiana, fueron tildados de guerrilleros. Y ahí es donde también vale la pena hablar de la incursión del paramilitarismo en el Catatumbo y de la represión, desaparición, asesinatos a líderes y a las comunidades campesinas de la zona que exigían sus derechos. Entonces, en un momento del Catatumbo, exigir sus derechos, levantar la voz, se volvió un peligro porque decían que siempre estaban siendo apoyados por el ELN, casi siempre, y lo que estigmatizó a la población campesina, que entonces fue víctima por 2 lados del Estado, de su presencia extractivista y de su represión por medio también de grupos paramilitares, pero por grupos como el ejército que reprimió y hizo parte, jugó un papel importante en el conflicto armado de la zona. Entonces el presidente Petro tiene razón cuando dice que esta es una deuda histórica porque lo es. La situación del Catatumbo enseña, uno aprende también de los fracasos y allí hay un fracaso de la nación. Esta crisis no es una crisis solamente que estalla ahora digamos que se reconfigura, creo yo, más bien las formas de violencia y las formas de conflicto en la zona, y ahora de un momento a otro el país vuelve y habla del Catatumbo que ha dejado olvidado durante décadas. El Catatumbo, que en Bari, una lengua chibcha, significa casa del trueno, es entonces un territorio altamente afectado por el conflicto armado y, como lo menciona Juana, por la misma reconfiguración del conflicto a la que hay que sumar la exclusión y las economías ilícitas. No olvidemos que la región del Catatumbo se ubica en el nororiente del departamento del Norte de Santander y que comparte un pedazo de la extensa frontera porosa con Venezuela. Y esto suma otro elemento de alta complejidad. El vecino país es un refugio para el ELN y para las disidencias de las FARC. Debería ser una lucha binacional lo que pasa en el Catatumbo. Contrabando, narcotráfico, extorsiones, todo lo que pasa en la frontera, en este territorio, debería interesarnos y debería tener a los 2 estados alineados sobre el manejo de la crisis y de la situación constante del Catatumbo. Sin embargo, nos encontramos en un panorama en el que disidencias de las FARC se acercan al gobierno de Nicolás Maduro a buscar cierta protección, y entonces empieza a haber cierta laxitud en la frontera, y durante ese tiempo esa laxitud en la frontera en el que logran las disidencias estar y jugar en la frontera coinciden también con la falta de implementación de los acuerdos de paz, porque digamos que las disidencias se rearman y se reorganizan durante los 4 años de gobierno de Iván Duque. Ahí es donde volvemos a tener estos grupos armados que se concentran en la frontera y que se enfrentan entre ellos y no solamente. Entonces ahora el Estado tiene una triple tarea: acordar con Venezuela cómo se controlan los grupos armados en la frontera y luchar contra 2 grupos armados al mismo tiempo, que están además enfrentándose contra el ejército y contra el Estado, sino entre ellos mismos. Entonces digamos que es una situación mucho más compleja y mucho más difícil de las situaciones a las que nos hemos enfrentado, digamos, cuando se negoció solamente con las FARC y se organizó una mesa con las FARC, porque era Estado, FARC. Pero ahora el Estado, ¿cómo juega un papel o cómo puede llegar a jugar un papel de mediador entre disidencias de las FARC y ELN? Precisamente frente a este tema es imposible que no nos preguntemos por el futuro de la mesa de negociación con el ELN y por el futuro de la paz total, una de las grandes apuestas del gobierno de Gustavo Petro.
Es muy complejo porque la mesa de diálogos con el ELN terminó dividiéndose. Entonces hay un sector del ELN que es el que sigue lo que se logró negociar y lo que la mesa que yo creo que es tal vez la única que llegue a un acuerdo en los próximos 9 meses, la de los comuneros del sur, en Nariño. Esa es la mesa que tiene, digamos, más futuro en este momento con el ELN. La otra es muy difícil porque así se llegue a un acuerdo con ese grupo, habría que llegar también a un acuerdo con las disidencias de las FARC, cosa que no es evidente ni fácil de llevar y lo ha demostrado este proceso de la paz total, que no ha habido voluntad por parte del ELN y por parte de las disidencias, porque además las disidencias también están divididas en distintas facciones, entonces es muy difícil llegar a una negociación con diferentes facciones al mismo tiempo. Hay una que yo insisto que puede concluir a bien, pero si no se cumple tampoco los acuerdos o si no se pone en práctica la implementación, pues todas van a fracasar tarde y temprano. O sea, las disidencias de las FARC están viendo cómo a los firmantes del acuerdo los están matando y los siguen matando, a excepción de los grandes excomandantes que están en las grandes ciudades, pero si no a los ex miembros y excombatientes que firmaron la paz, siguen en condiciones de seguridad totalmente precarias. Entonces digamos que tampoco hay incentivos para estos grupos armados para entregar las armas porque han visto lo que ha pasado con la no implementación de los acuerdos. Estas preguntas sobre el futuro de la mesa con el ELN y sobre la paz total aterrizan o se concretan en la situación de la población civil y en las miles de vidas en riesgo o incluso en las vidas suspendidas por estas confrontaciones. Son cientos, miles las familias que quedaron divididas, los hijos que quedaron atrás, que no pudieron salir de las zonas de conflicto, las madres angustiadas como el caso de Elena, que tiene un hijo que no está con ella, del que desconoce su paradero, o el caso de Margarita, preocupada por un hijo que no pudo salir con ella. Hace algunos días el consejero de paz de Norte de Santander, en una entrevista concedida a la Deutsche Welle, se pronunciaba sobre el decreto de conmoción interior anunciado por Gustavo Petro. Efectivamente, le voy a decir la respuesta que nos dicen las personas de la zona. Lo que no se hizo en 40 años no se puede hacer en 90 días. Junto a esta contundente frase, el consejero también señalaba que estas medidas buscaban apagar el incendio, atenderlo inmediato, hacer frente a la emergencia humanitaria. Pero de fondo se requiere una mayor presencia del Estado que no sea solamente la presencia de la fuerza pública. Se necesita que llegue la justicia, salud, educación o las vías, como la mencionaba Juana. La declaratoria de la conmoción interior busca atender lo urgente, pero lo urgente también es bastante. Esos 90 días lo que deben asegurar es el regreso de los desplazados a sus tierras, legalizar la tenencia de las tierras, que es uno de los puntos de uno de los decretos más importantes, que puedan volver y ser propietarios de sus tierras para que no entremos en estos momentos de especulación en los que es muy fácil robarse una tierra, obligar al campesino a ir a una notaría a firmar y quitarle la tierra. El despojo es para enfrentar las posibilidades de despojo de tierras, más urgencias básicas, que haya vías de acceso, que haya el mínimo acceso a la salud, a la educación, que también son espacios que se han ido tomando estos grupos armados por la falta de esta infraestructura, ¿no? Entonces digamos que estos 90 días son claves para asegurar el regreso y la permanencia de la población en estos territorios y un poco frenar estas grandes olas de migración interna que empieza a haber en el norte de Santander de una forma pues incontrolable, ¿no? Entonces digamos que son 90 días para atenuar la crisis, que claramente no se van a solucionar, pero es una forma también de tener ingresos extras, que el Estado tenga ingresos extras para poder invertirlos en el Catatumbo. A los años de abandono se suman los años de conflicto. La riqueza del petróleo se esfuma en estas tierras. Es una riqueza ajena, esquiva, y es también una condena que trajo la presencia de grupos armados en la región. Guerrillas como el extinto EPL, el Ejército Popular de Liberación, y el ELN llegaron años antes de que se asentaran las antiguas FARC. El paramilitarismo casi que llega de la mano de la presencia de la fuerza pública. Y con él también llegó la persecución, llegaron las masacres, las muertes selectivas. Lo que presenciamos ahora es una reconfiguración del conflicto a la que se suman factores como el tráfico de migrantes, presencia de otros actores armados y el aumento en la producción de cultivos de coca, entre otros.
En 2023, el Catatumbo contaba con al menos 43.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Yo diría que son fenómenos que están ahí, que están latentes. No diría que se va a volver esta zona tal y va a haber una helenización. No, es que siempre han estado ahí y siempre han tenido ese control territorial, solo que ahora estamos jugando con disidencias, con Clan del Golfo, con otros actores. Y digamos que las reivindicaciones en este momento se han transformado muchísimo, ¿no? Están peleando por las rutas del narcotráfico, se están enfrentando por las tenencias de las tierras y del cultivo de la hoja de coca. Entonces, digamos que son otros factores, digamos que ha evolucionado y se ha transformado. El río Catatumbo riega estas tierras desde las montañas de Ábrego hasta su desembocadura en el lago de Maracaibo, en Venezuela. Esta región es biodiversa, fértil y verde. Quienes salieron de allí solo desean retornar. Pues ahí toca hacerle frente, porque de todas maneras, ¿qué va a hacer uno? ¿A dónde va a echar? Toca hacerle frente y esperar a ver que pase un poco para volver a retornar otra vez. Con el desplazamiento forzado no solo se abandona la tierra, no solo se dejan los animales, no solo se deja la vida entera, también se deja atrás el tejido social que ha tomado décadas construir. Abandonar el territorio significa abandonar lo poco que hay, lo poco que tienen, sus tierras, sus animales, lo que se ha construido, y es abandonar ese tejido que ha tomado pues décadas en conformarse. Entonces también ese desprendimiento no es un desprendimiento evidente y solamente se fuerza cuando ya es un desprendimiento pues de vida o muerte. O se van o los matamos. La Corriente Resuena es una producción de Sisuma Studio. Somos Mariana Delgado Barón en la voz, la producción y el guión, y Camila Polanco Pérez en el diseño sonoro y la imagen de portada. Gracias por acompañarnos durante este primer episodio en el que navegamos por las aguas del río Catatumbo. Síguenos en nuestras redes sociales y pasa la voz para que La Corriente llegue a más lugares.